Hermanos míos, sabemos por las Escrituras que Dios ha estado trabajando en la vida de Josué. Eso es lo que sabemos del primer capítulo de Josué. Si tú haces memoria, por lo menos debería estar presente el hecho de que Dios ha llamado a Josué para que Josué haga algo, ¿verdad? Al menos deberíamos tener claro esto, estarlo recordando de lo que hemos dicho hasta hoy, que Dios ha llamado a Josué a la obra, al ministerio, al servicio, que Dios le ha dicho que no lo abandonaría y que Dios le ha dicho a Josué que debe ser valiente y esforzado. Ahora, lo que el texto bíblico que tenemos delante de nosotros, Josué 1, 10 al 18, lo que ese texto nos muestra es la respuesta de Josué al llamamiento de Dios. De manera que hace evidente que Josué ha asimilado el carácter de Dios y las palabras de Dios, al punto de que ahora la Biblia nos muestra, ¿verdad? Al punto de que llama las cosas que no son. Josué llama las cosas que no son como si ya fuesen, y sin duda alguna responde al llamado de manera inminente. En primer lugar, responde al llamado de manera inminente, responde al llamado confiadamente y responde al llamado como un creyente. Hoy diríamos como un cristiano debería responder al llamado. Eso es lo que usted encuentra ahí, la respuesta. Ya Dios lo llamó, ya Dios habló con él y ahora Josué está respondiendo a eso. Vamos a examinar cada una de esas partes. Y yo quiero que lo examinen pensando en esto. Un cristiano de por lo menos me parece los años 1700 dijo que algunos caminan al cielo como un caracol camina por la pared. ¿Usted ha visto cómo caminan los caracoles por la pared? O una babosa. Yo sé que aquí en Liberia casi no hay caracoles, pero babosa sí. ¿Han visto cómo caminan esos animalitos por la pared? Avanzan así, luego bajan, luego suben, luego dan vueltas y no se sabe en realidad hacia dónde van. Nunca avanzan en línea recta hacia arriba, sino que avanzan dando círculos, dando recovecos, diríamos en Guanacaste, dando vueltas y perdidos. Lamentablemente, muchas veces así los cristianos estamos respondiendo al llamado de Dios, dando vueltas así, perdidos. Pero no es la forma en como la Biblia muestra que Josué responde al llamamiento. Primero recuerde que la respuesta es inminente. Dice la Biblia en Josué 1:10, preste atención. ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí en la Nueva Biblia de las Américas? ¿Cuál es la primera palabra? Entonces, una vez que Dios ha hablado, una vez que Dios ha dado las órdenes que tiene que dar y las indicaciones que tiene que dar, entonces el hombre, Josué, se levanta y da órdenes a los oficiales del pueblo. Verso 11, y les dicen: pasen por en medio del campamento y den órdenes al pueblo, diciéndoles: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. La acción de Josué es una acción inmediata. Ese entonces habla de una acción inmediata de parte del hombre que ha recibido el llamado. De inmediato se pone de pie, de inmediato empieza a trabajar en lo que tiene que trabajar según la palabra de Dios, así lo ha mostrado. En la teología se habla de algo que se llama gracia irresistible. La gracia irresistible básicamente resume la idea de que cuando Dios trabaja en la vida de una persona a través de la obra del Espíritu Santo, esa persona responde. ¿Me explico? No se puede resistir. Esa persona solo puede hacer una cosa. Entonces me puse en pie e hice lo que tenía que hacer. Porque Dios me ha llamado. Porque Dios me está llamando. Porque Dios claramente me ha mostrado el camino por el cual yo debo andar. Entonces, al igual que Josué, me pongo en pie y hago aquello que Dios quiere que yo haga. La narrativa bíblica parece dar la impresión de que Josué se levanta
de inmediato del lugar donde está a dar órdenes y lo hace conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quería que Josué hiciera. Las palabras entonces, además, hagan esto, pasen, preparen, van a cruzar a poseer, son las palabras que muestran cómo Josué está respondiendo al llamado de Dios. Pero quiero darles un ejemplo histórico de un hermano en la fe que me gusta mucho el testimonio de él. Escuchen, por favor, va a ser una historia un poco larga, pero quiero darle los datos. El doctor Martin Lloyd Jones fue un galés en los años 1900, estudiante brillante de medicina que ingresó al Hospital San Bartolomé, una de las mejores escuelas de medicina en Inglaterra. A los 21 años de edad, Martin Lloyd Jones ya era un doctor y llegó a ser el asistente de Lord Horder, el médico más respetado de Londres en ese tiempo, y de quien se esperaba que Lloyd Jones fuese el sucesor, sirviendo como médico oficial a la corona británica. ¿Se imaginan eso? Este Martin Lloyd Jones iba a ser el doctor del rey, de la reina, de toda esta gente de la monarquía en esta corona británica. El doctor Lloyd Jones obtuvo su doctorado en la Universidad de Londres y se convirtió en miembro honorable del Real Colegio de Medicina. Se casó con la hija de un oftalmólogo, amigo suyo. Y cuando escuchó la voz del buen pastor llamándole a servir al ministerio, los periódicos de Londres comunicaban de manera increíble que el benemérito doctor Lloyd Jones, como lo llamaban, se mudaba a Sandfield en 1927 a nada más y nada menos que a predicar a la casa de los borrachos y de las prostitutas, porque así se le llamaba a ese pueblo, Sandfield, donde él fue a predicar. Mientras los médicos residentes en Sandfield pensaban que eran mentiras y que el doctor Lloyd Jones solo venía para robarle los pacientes que ellos tenían ahí. Ese hombre, el doctor Lloyd Jones, dice, es famoso en Londres y ahora viene a nuestro pequeño pueblo solo para robarnos los pacientes que tenemos. A la misma vez, los pastores de su época decían, ¿cómo puede ser que un hombre que no se ha preparado ministerialmente se le ocurra que va a ir a predicar? Con los años, los aires de desconfianza y de incertidumbre con respecto a Martin Lloyd Jones se calmaron. Los doctores vieron que él no venía a ejercer medicina y los pastores se dieron cuenta que él era el doctor expositor de la palabra de Dios. Pero desde el principio que Dios lo llamó, Martin Lloyd Jones dijo esto: sé lo que debo decir y me siento llamado a hacerlo. Así que ya sé lo que voy a ir a hacer. Toda esa historia para decirles que un amigo de él le dijo, Martín, pero ¿cómo vas a ir a predicar si tú no eres teólogo? Y él dijo, yo sé lo que tengo que decir y yo me siento llamado a hacerlo. Terminó siendo el pastor principal en una de las iglesias más grandes e históricas que ha habido en Europa. Así que nosotros debemos pensar que no hay nada más que el hombre de Dios deba esperar cuando escucha la voz de su buen pastor llamándole. El hombre de Dios debe responder a esa gracia irresistible y responderá inmediatamente al momento que fue llamado, al igual que Josué. Si bien es cierto, Martin Lloyd Jones pasó un tiempo pensando que Dios lo estaba llamando al ministerio, siendo un excelente médico, un gran doctor, iba a ser el médico de la corona, pero él decía, yo creo que Dios me está llamando. Y cuando estuvo seguro, no titubeó más, abandonó todo y se fue a predicar. Y la hija del oftalmólogo no tuvo ningún problema con eso. Y Dios lo respaldó durante todo el tiempo de su ministerio. Hermanos míos, sin duda cabe la pregunta, ¿cómo estamos respondiendo nosotros al llamado que Dios nos ha dado? Dice la Biblia en Hebreos 3, donde mi padre leyó, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz. Pero ¿a quiénes está escrita la carta a los hebreos? ¿Será a los impíos que están allá afuera? No.
era a los hebreos que eran cristianos. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Oiga lo que dice Hebreos 3:13. Antes, en lugar de endurecer los corazones y hacer lo contrario a la voluntad de Dios, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Nosotros hemos de entender que Dios nos está llamando. ¿Cuándo nos está llamando, hermanos? Hoy. Y dentro de la vida de la iglesia estamos llamados a estimularnos para responder igual que Josué, inmediatamente. Inmediatamente. Nosotros no deberíamos estar esperando mañana para hacer algo, para que el nombre de Dios sea glorificado. Estamos llamados a intervenir hoy. Les dije la semana pasada que alguien me decía que sus hijos lo superan, que le hacen preguntas que él no puede responder. ¿Cuándo era necesario prepararse? Ayer, ¿verdad? Para estar listos hoy. Y no quiero usar la culpa con ustedes, pero sí la responsabilidad. Y decir, hermanos míos, nosotros estamos siendo llamados por Dios a vivir una vida para la gloria de Él. Debimos habernos preparado antier para ese llamamiento, para responder de manera inmediata. Pero si no lo hicimos ayer ni antier, al menos hagámoslo, ¿cuándo? Hoy. Alguna vez en mi vida, hermanos míos, llegué a pensar cómo era posible que yo viera televisión. Antes habían teles, ustedes saben, ¿verdad? Y entonces en algún momento de mi vida yo dije, ¿cómo es posible que yo hubiese perdido tanto tiempo frente a la pantalla del televisor? Si habían volúmenes completos que leer. Martin Lloyd Jones, el que le acabo de citar, escribe un libro sobre los puritanos. Es como del gordo de esta Biblia. Y es un hermoso tomo para leer, para meditar, para prepararme, para responder efectivamente al llamamiento. La palabra de Dios es un hermoso tomo para leer, para meditar, para responder efectivamente al llamamiento. Así que, hermano, cuando un hombre de Dios siente que está siendo llamado, ha de responder ¿cuándo? Hoy. Hoy, no mañana, hoy. Isaías 6:8, lean conmigo. Isaías 6:8. Casi puedo yo imaginarme a Isaías llorando al ver todo lo que él estaba viendo en su visión y en su llamamiento. Isaías 6:8. Y oí la voz del Señor. ¿Qué dice Isaías que escuchó? La voz del Señor. ¿Y qué decía la voz del Señor? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y puedo imaginarme a Isaías como dentro de un tumulto, dentro del humo, dentro de piedras, de escombros, levantándose y diciendo, aquí estoy, envíame a mí. Le respondí, dice Isaías. Casi parece que Isaías dice, me aventé. Solo escuché la voz del Señor y yo tuve que pegar un brinco y decir, aquí estoy, envíame a mí. Yo iré, dicen algunos predicadores que me superan en emoción y en capacidad de predicación. Yo iré. Eso es lo que Isaías dijo en el original. Yo iré. Hermanos, ciertamente estamos advertidos por la palabra de Dios a despertar de nuestro sueño y a responder al llamamiento de Dios de manera inmediata. Inmediata. La Biblia sigue diciendo a través del salmista en el Salmo 51:13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué es lo que estaba diciendo el salmista? Lávame, límpiame con un hisopo, lávame y seré limpio. Y una vez que tú hagas eso, Señor, dice el salmista en el Salmo 51:13, entonces, una vez que tu operación ha sido hecha en mí, yo me voy a levantar y voy a enseñar a los pecadores el camino. ¿Quién va a hacer eso? Un hombre que había pecado y un hombre que estaba pidiendo por limpieza y purificación a razón de su pecado. Hermanos, yo creo que hemos perdido esta disposición inminente
esta disposición inmediata de responder al llamamiento. ¿Cuántos aquí tienen 20 años, están cerca de cumplir? Hacen la mano. Aquellos muchachones que tienen 17. ¿Ah? Por ahí andan, raspándolo. Aquí, Sebastián ya pasó los 20. 18. Emanuel, 21. ¿Dónde hay otro muchacho? Así, muchachón. Por allá codearon a otro, cercano por ahí. Ahí está hermano Roberto, ese yo también. ¿Saben qué les iba a contar? Que cuando yo tenía 20 años, mi corazón ardía cuando yo escuchaba estas palabras: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ardía mi corazón. A la edad de esos muchachos, Dios me escuchó y empezó a calmar mi sed con la bendita palabra de Dios. Y yo escuchaba, había que ir hasta San Ramón para escuchar a un predicador decir: ¿quién irá? ¿Te imaginas eso? Y ahora aquí en medio de nosotros, ahí está el llamamiento. Ahí está el llamamiento. Necesitamos, como dice una canción, hombres de valor. Necesitamos cristianos que respondan a Dios. Yo iré, yo me voy a levantar, yo lo voy a hacer. La narrativa bíblica en el libro de Josué lo que nos muestra es a un hombre haciendo. ¿Pero por qué está haciendo eso? Porque Dios ha hablado con él. Porque Dios lo ha llamado. Y de manera efectiva, él está respondiendo. Nosotros a menudo no somos tan obedientes. No somos tan eficaces en nuestra respuesta. Nuestras respuestas tienden a ser lentas al Evangelio. Perdemos de vista el norte que estamos buscando y damos vuelta como un caracol en la pared. Como un caracol en la pared. Extraviados. Hermanos, algunos abrazan ciertas convicciones hoy y las abandonan mañana. Era mejor ir abrazando poco a poco, pero de manera firme, constante, sin volver a ver para atrás. Poniendo la mano sobre el arado y viendo solo a Cristo, solo al Señor, hacia adelante. Algunos tristemente han vuelto al barro de donde fueron sacados, porque su respuesta no es inminente a Dios, a la gloria, a la honra del Señor, sino que hay muchas cosas que han estado estorbando la visión. Ahora, pastor, ¿pero para qué vino Cristo? Vino para el perdón de nuestros pecados, vino para rescatarnos y además, dice el apóstol Pedro, para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y hermanos, ¿y cómo era Cristo? ¿Era desobediente al llamado? Dice Cristo: yo solo tengo una cosa que hacer. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te imaginas eso? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos han sentido hambre, pero saben que tienen una responsabilidad antes de poder comer? ¿Verdad? Antes de poder comer hay una responsabilidad. Se siente satisfactorio cuando yo he cumplido mi responsabilidad, aunque no había comido, aunque me estaba partiendo del hambre, pero cumplí mi tarea, logré mi propósito. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Yo puedo tener hambre, pero mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos míos, eso no era solo para salvarnos, eso era también para mostrarnos la senda. Esto es lo que quiere hacer el Cristo en mí. Quiere que yo responda de manera inmediata a su palabra. Proverbios 10:4, la mano floja causa pobreza, pero la mano diligente enriquece. Proverbios 10:4, la mano floja causa pobreza, pero la mano diligente enriquece. Hermanos, ¿será esa riqueza solamente material o también podremos aplicar eso a la riqueza espiritual? Ser diligente con mi alma en respuesta al Evangelio, ¿me enriquecerá espiritualmente o me empobrecerá? Creo yo que la primera mano que debería ser diligente es la del corazón. Todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo de corazón, háganlo como para el Señor y no como para los hombres.
yo creo que la primera diligencia ha de ser la diligencia del alma, la diligencia del corazón, para no caer en una pobreza espiritual como respuesta al llamado, sino en una riqueza bíblica. Primer libro de Crónicas 22:19 dice: ahora pon tu mente y tu corazón a buscar al Señor tu Dios. ¿Escucharon eso? Qué hermoso versículo ese de Crónicas. Pon tu mente y tu corazón a buscar al Señor tu Dios. Es como llamarlo y decirle: venga, el Señor tu Dios te está llamando, sírvele. Pon tu mente y tu corazón a que hagan eso. Tómalos. Decía, de otros textos de la Biblia dice que recojamos todo ese pecado que estorba y que lo apretemos bien y ciñamos nuestros lomos para correr la carrera que tenemos por delante. Respondan al llamado con prontitud, con inmediatez. Segunda de Pedro 1:10. Por tanto, hermanos, procuren con mayor diligencia asegurar vuestra vocación y elección, pues si practican estas cualidades, nunca caerán. Hermanos míos, al igual que Josué, estamos llamados a responder de manera inmediata. Repasemos la respuesta de Josué en la Biblia. Está en el versículo 10 y 11. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo. Se levantó de inmediato a dar las indicaciones necesarias. Pasen por en medio del campamento y den órdenes al pueblo, diciéndoles: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor, su Dios, les da en posesión. La segunda característica de la respuesta del llamado de Josué a Dios es la forma confiada en que Josué habla. No solamente habla de manera inmediata al llamamiento de Dios, sino también confiadamente. Versículo 11: pasen por el medio del campamento, den órdenes al pueblo diciéndoles, ¿qué tienen que decirles? Preparen sus provisiones. ¿Por qué? Porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán. No hay titubeos. Josué dice: dentro de 3 días vamos a hacer esto. ¿Para entrar a qué? A poseer la tierra que el Señor Dios les da en posesión. Vamos a entrar a tomar esa tierra, a poseer esa tierra que el buen Señor nos da en posesión, dice Josué. Lo que vemos ahí es la disposición inmediata y además confiada de Josué en que Dios lo hará. ¿Han oído esa expresión? Él lo hará. Les conté, me parece se me escapó el nombre. Alguien cuando oiga la historia se va a acordar. Me recuerda el nombre, por favor. Este hombre que fundó unos orfanatos en Inglaterra también, George Mueller, ¿verdad? Gracias, hermano. Mueller, un hermano en la fe que era un ladrón. Él era un ladrón, pero Dios lo salvó. Y cuando Dios lo salvó, entre otras cosas, él fundó unos orfanatos, pero no tenían nadie que los patrocinara. Y un día no había nada que comer. Y él le dijo a las empleadas: sirvan las mesas. Y seguro las empleadas decían: este señor está loco, pero sacaron los manteles y sirvieron las mesas. Y ya dicen: ya la mesa está lista, pongan los platos. Y pusieron los platos. Y todas sabían que en la cocina no había absolutamente nada para esos niños. Y dijo: vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Y ahí sí que dijeron: ahora sí está rematado. En el plato no hay nada. Y vamos a dar gracias a Dios. Y oró. Dicen que oraba como un niño. Padre Dios, te damos gracias por esta comida. Bendícela. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando abrieron los ojos, alguien tocó la puerta. Era el panadero diciendo: acabo de chocar ahí afuera con el carro de la leche y este pan se va a desperdiciar. Y vi que ahí dice orfanato. Aprovechelo con los niños, sírvanlos. Y el lechero dice: y se va a desperdiciar también la leche. Acabo de chocar ahí con el panadero, yo también tengo un problema con la leche. Sirvan a esos niños. Y ya está. Seguramente en el corazón, en la mente de George Mueller estaba esta frase: Dios lo hará. Dios lo hará.
Hermano mío, aprendamos a confiar en Dios. ¿No mueve Él los hilos del universo? ¿Cómo no podrá sostener nuestra débil condición? Dice que alimenta a los pajaritos del cielo. Yo los he visto, los pajaritos se levantan temprano y le cantan al Señor y después se paran en una rama a ver a qué hora vuela el saltamontes. Ni sé dónde está, pero Dios sabrá. Él lo hará. Él canta y se para. Yo he visto esos pechos amarillos, los yigüirros, se paran ahí a esperar. Algo tiene que pasar. En algún momento Dios lo hará. Esa es la confianza que invadía el corazón de Josué. Josué dijo, dentro de 3 días vamos a pasar el río y vamos a tomar esa tierra que Dios nos da. Y el río estaba increíblemente crecido. Y los judíos no eran nadadores olímpicos. Ustedes no sabían nadar. Habían estado por 40 años, ¿a dónde? En el desierto. ¿Qué cree usted que sabía esa gente de ríos inundados? Nada. Y aquí está este loco diciendo que den la orden, que dentro de 3 días vamos a cruzar. Y que empaquen, porque vamos a cruzar. Que recojan lo que necesitemos, que recojan los alimentos, vamos a cruzar. Ese hombre tenía fe, estaba confiado en que Dios lo hará. Él lo dijo, Él lo hará. Él ha dicho que Él nos sostendrá. Por la vestimenta, por la comida, ¿por qué te preocupas? Si yo le doy todo eso a los pajaritos, si los hombres no se pueden vestir mejor que los lirios, y yo proveo eso para los animalitos, ¿cómo no lo voy a proveer también para ustedes? Y luego agrega, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Él lo hará. Y sí, hermanos, abramos nuestro corazón y digamos al Señor, Señor, he pecado contra ti. He desconfiado de tu provisión. He dejado de considerar tu buena mano. Él lo hará. Él lo hará. Él puede hacerlo. Y si no lo hace, yo descansaré en Él. Estaré tranquilo. Siempre Él será glorificado. ¿Cuál es tu problema? ¿Se acuerdan el papá del hermano Tony, el predicador? Que el papá decía que él podía bailar con ese perro que se quería comer a Tony. ¿Verdad? Yo puedo bailar con ese perro, Tony. Le decía a un padre, a un hijo pequeño, yo puedo bailar con ese perro que te quiere comer. Y dice el niño, agarró al perro, se puso las manos del perro aquí, lo abrazó y bailó frente a mí. Y yo decía, mi papá es increíble, si puede bailar con ese perro, mi papá lo puede todo. Y después el predicador decía, Dios es mayor, Dios es mayor. Dios puede bailar con ese problema. Si lo deja, es porque Él sabe que tú puedes, de la mano de Él, sobrevivir. Si no, lo quitara. Y si va a usar ese problema para llevarte a Él, en buena hora, me voy a la eternidad. Me voy con aquel que me creó, a descansar en paz. Mi hermano, necesitamos la confianza que Josué nos muestra, que Dios nos muestra de Josué a través de estos textos, porque estaba sosteniéndose, como viendo al invisible, como si lo estuviera viendo. Él está con nosotros. Dentro de 3 días vamos a cruzar ese río. Las distracciones de este mundo pasajero tienden a volver turbia la capacidad del hombre para ver a Dios y para llamar las cosas que no son como si fueran. Mi hijo no es cristiano, háblale como si lo fuera. Trátalo como si lo fuera. Pero pastor, no es, pero trátalo como si lo fuera. Aprende a llamar las cosas como si fueran. Con confianza, Dios lo hará. ¿Y cómo se le habla a un cristiano? ¿Cómo me hablas a mí? A mí me hablan ustedes con un respeto. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está, pastor? ¿Bien usted? Bien, qué bueno verlo. Igual, ¿le dices todo eso a tu hijo? Háblale como a un cristiano. Háblale como si lo fuera. Con la esperanza de que Dios lo transforme y lo sea. Pero si decimos, vos, tal cosa, vos. Para mí, yo soy muy guanacasteco y cuando a uno le dicen vos, le están faltando el respeto. No, pastor, es confianza. No miento.
No mienta. Usted a la gente que usted respeta, usted le dice buenos días, buenas tardes. Es un gusto verlo. Ay, ahora sí se puso educadito. Bueno, trata las cosas que no son como si fueran. ¿Quieres que sea una persona que honra a Dios? Trátale como si fuera alguien que honra a Dios. Eso solo para decirle una cosa en la que tenemos que aprender a confiar en Dios. Y hay muchas otras. ¿Puede Dios salvar a un pecador como este? No te salvó a ti. ¿Por qué no lo va a hacer con tu hijo? ¿Por qué no lo puede hacer con tu hija? Si te sacó a ti del barro, ¿por qué no lo podrá hacer con mi vecino? Por eso es que saludamos a los vecinos con esperanza. Buenos días. Aunque él por dentro diga, no sé para qué me saluda, a mí me cae mal ese cristianito. Buenos días. Todo bien. Siempre con la confianza de que Dios puede hacerlo, de que Dios puede salvarlo, de que Dios puede proveer para nuestra necesidad. Nosotros estamos llamados por el Evangelio a confiar que Dios lo hará. Y escucha esto, y a movernos y a existir como si Dios ya lo hubiera hecho. ¿Escucharon eso? Movernos y existir como si Dios ya lo hubiera hecho. Yo voy a hablar de mí y de mi esposa, porque no quiero dar ejemplos que los demás piensen que como yo sé algo de ellos, me lo estoy echando al agua, no. Por muchos años como hombre, estaba yo esperando que mi esposa pidiera perdón. Y esto no es para ofenderla a ella tampoco. Siempre uno está esperando que la esposa le pida perdón, que la esposa le pida... ¿Cuándo va a reconocer que hizo mal? Bueno, ¿por qué no te mueves en fe? ¿Y eso qué significa? Vive como si ya te hubiera pedido perdón. El amor no le hace mal a nadie. Vive como si ya se hubiera arrepentido. Vive como si fuera la mejor esposa del mundo. Eso es vivir confiadamente. El Evangelio nos llama a vivir por esperanza. No vivimos por fe. Vivir por fe y no por ver. Entonces tratemos a la gente como si ya lo fueran. Tratémoslos con la esperanza de que ya lo fueran. Ahí en la casa donde vivo hicieron un trabajo en el piso. Ese trabajo puede quedar mal o puede que esté bien. ¿Sabes cuál es mi llamado como cristiano? Señor, Dios quiera que esto quede bien. Y hasta que no quede mal, yo debo seguir esperando que eso siga bueno. Y no es, eso no sirve, porque no lo hice yo, ¿verdad? Eso es orgullo, eso es pecado, eso es maldad. Eso no glorifica a Dios. Yo estoy aprendiendo también a llamar las cosas que no son como si fuesen. Tratar a mi hijo como un cristiano, como si fuera un cristiano. Tratar a mi esposa como la persona que más perdón me pide en toda la vida y que más humilde es delante de mí. Y cuando hagas eso, dice la Biblia, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Sabes qué significa? Se le derrite el alma delante de ti. Y muy probablemente verás la respuesta, que es amor. Y sí, mi esposa me pide perdón, ¿verdad? Tranquilos, no hay problema. Y yo también le pido. Solo era un ejemplo para decir, debemos, por causa del Evangelio, nosotros estamos llamados a llamar las cosas como si ya fuesen. Eso es vivir con esperanza. Eso es vivir confiadamente. ¿En qué? En que Dios lo hará, en que Él puede hacerlo. Y no con desesperación y no con angustia. La desesperación y la angustia son la evidencia de falta de confianza en la obra y en el poder de Dios. La acción confiada es, por el contrario, una de las mayores evidencias de que yo tengo mi esperanza puesta en Dios y en su poder. Pero si yo me desespero, expresiones normales de desesperanza, pastor, no sé qué hacer. Tranquilo, respira, ora. Dios sí sabe qué hacer. Y si no lo ha resuelto, es porque no quiere. Y cuando Él lo quiera resolver, será. La confianza es la muestra de que yo tengo mi esperanza puesta en Dios. Y la alteración de los ánimos es la muestra de que he perdido mi visión. He dejado de ver a Cristo. He dejado de ver su gloria. No estamos hablando de creer que Dios va a sanar
Aunque los médicos digan que estoy camino a la muerte, estamos hablando de que, aunque los médicos digan que yo voy camino a la muerte, hemos de seguir confiando, sabiendo que Dios tiene el control y aún después de la muerte, Él me levantará del polvo de la tierra y que yo lo veré. Escucha lo que dice Job. El libro de Job dice en Job 19:26, y después de deshecha mi piel, después de que se pudra mi carne en la tumba, escucha esto, aún en mi carne veré a Dios, a quien mis ojos verán y no los de otro. Interesante, ¿no? Esas palabras en Job 19:26-27. Aunque esta carne se pudra en la tumba, mis ojos y no los de otro lo van a ver, y mi carne lo va a ver. Y uno dice, ¿cómo es eso, Job? Acaban de decir que te vas a podrir en la tumba y estás diciendo que lo vas a ver. Él tenía la esperanza de que del polvo donde esté, el Señor me va a levantar. Donde sea que yo haya caído muerto, Él me resucitará. Él lo hará. Hermano, ¿por qué no vino al culto? Pastor, andaba ganándome el pan. Si no me muero de hambre, muérete con Cristo mejor. Muérete con Cristo. Muérete de hambre. Y piensa esto, mi carne lo va a ver, mis ojos lo verán. No tengas miedo de morir de hambre. No, hombre, se dura como 3 días para morir de hambre. Tal vez más. 3 días sin agua, ¿qué se dice Manuel, mi experto? 3 días sin agua, 1 semana sin comer, ¿verdad? No. Sí, 3 días sin agua, 1 semana sin comer. Y algunos de nosotros tenemos bastante donde el cuerpo coma, ¿verdad? Antes de poder morir. Es una broma, pero estoy llamándolos a confianza. Dios lo hará. Él sabe hacerlo. Él proveerá, hijo mío. ¿Qué le dijo Abraham a Isaac? Isaac dijo, aquí está la leña, también está el fuego. ¿Y el cordero? ¿Y el cordero iba a ser quién? El que estaba preguntando. Y Abraham caminaba a paso firme. Vamos a ir a hacer esto que Dios dijo. Isaac no sabía que había dicho Dios. Sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham agarró a Isaac, lo manió, lo puso sobre la leña, y cuando levantó la mano para matarlo, Dios habló y dijo, detente, no lo hagas. Eso lo haré yo en la cruz. Yo mataré a mi hijo, yo mataré a Cristo por el perdón de ustedes. Hasta ahí llegó la ilustración. Abraham dice, cálmate. Pero si había algo que Abraham tenía en ese momento, era una resuelta confianza. Dios proveerá. Y le dijo a los siervos, espérennos aquí, mi hijo y yo vamos a ir a adorar y volveremos. Pero lo iba a ir a matar. Y él, ¿qué decía? Vamos a volver. Abraham decía, si yo lo mato, Dios puede levantarlo. Yo sé que sí. No estamos llamando a nadie a matar a sus hijos. Es un ejemplo que hay en la Biblia, que Dios lo pidió y que Dios lo detuvo. Pero lo que estamos analizando es la confianza de Abraham, la resolución de Abraham para actuar conforme al Dios que lo está llamando, para responder con la misma disposición. Hermanos míos, tenemos ejemplo de una vida de fe y de esperanza. Y yo sé que es un gran desafío confiar, pero escucha, la confianza trae cambios en nuestra administración y priorización. Administro diferente y ordeno las prioridades diferentes porque sé que Dios proveerá. La confianza da paz en los momentos de angustia porque sé que Dios está conmigo. La confianza embellece tu fe. Embellece tu fe. La confianza hace que los demás que no tienen fe vean y deseen. Digan, Rafita, yo quiero de eso que usted tiene. Yo quiero de eso. Cuando Rafita oía al hermano Chano hablar, ¿qué decía Rafita? Este hombre tiene algo que yo no tengo. La confianza pinta, hace atractiva la fe nuestra. La gente dice, yo quisiera tener la esperanza que ese hombre tiene, la fe que ese hombre tiene.
Yo quisiera tener esa fe. A veces pienso cuando alguien muera, yo hablo mucho de los que se mueren, ¿verdad? Y pienso cuando alguien muera de los míos. Y digo yo, Ediel, te vas a sostener ese día. Vas a confiar y a saber que está mejor que tú. Si es un creyente, de los míos he dicho. ¿Alguien tendrá la confianza? Espero decir como Spurgeon, no lo sé, pero el Señor me sostendrá. ¿Verdad? No lo sé, pero yo sé que Él va a estar ahí. Él me sostendrá. Y aún, dice Job, después de la muerte, mis ojos lo verán. Y los míos, dice, no los de otros. Los míos lo van a ver. Era confianza plena, aunque la muerte me llame. Confianza plena de que Dios lo hará. Por último, la respuesta de Josué, en Josué 1, 10 al 18, es una respuesta creyente, es una respuesta cristiana. Observe usted lo que dice Josué, capítulo 1, verso 12 en adelante. A ver, dice así: y a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les dijo: recuerden la palabra que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. El Señor su Dios les da reposo. Noten esa palabra. El Señor su Dios les da reposo y les dará esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al otro lado del Jordán. Pero ustedes, los valientes guerreros, pasarán en orden de batalla delante de sus hermanos y los ayudarán hasta que el Señor dé reposo a sus hermanos, como a ustedes, y ellos también posean la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces volverán a su tierra y poseerán lo que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Josué? Está diciendo: el reposo es hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Ese es el reposo. Josué tiene una visión diferente de las cosas. ¿Sabes qué va a ir a hacer Josué? Va a ir a pelear. Pero él le llama a eso entrar en el reposo. Yo no diría, es un poco contradictorio. Tiene que esforzarse, tiene que ser valiente. Pero él dice, cuando hagamos lo que Dios nos está llamando a hacer, descansaremos. Es decir, el reposo es hacer lo que el Señor dijo que teníamos que hacer. Ir y tomar la tierra, ir y poseerla. Josué lee como descanso. Entiende que ir a hacer aquello que Dios lo ha llamado a hacer es el reposo y es paz. Incita a los rubenitas, a los gaditas, a la media tribu de Manasés a entrar y ayudar a que ellos y los restantes tengan reposo, entrando y poseyendo la tierra que Dios les daría. La mente de Josué está plena ante la realidad de que lo que Dios está haciendo y está leyendo como reposo, el entrar y hacer aquello que es la voluntad de Dios. Así evalúa Josué la situación. La está evaluando como un creyente. Si yo le digo a usted, me dice, pastor, tengo problemas con esto, y yo le digo, ore y haga esto. Pastor, pero qué difícil. De inmediato interponemos el costo y no lo leemos como ese es mi reposo. Ir y hacer lo que es la voluntad de Dios que yo haga. Si yo le digo, empieza a leer la Biblia, empieza a leer la Biblia con tus hijos pequeños y a orar. A los pequeños, pues ya los más grandes no quieren. Pero los pequeños, empieza a leer la Biblia con ellos y a orar. ¡Ay, qué difícil! Tienes que cambiar la forma de evaluar eso y verlo como mi reposo. Ese es mi descanso. Tienes que aplicar la varita. ¡Ay, es que bueno, después me cuenta cuando esté llorando por no haber entrado en el reposo. El reposo es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese será el reposo. Ese será el descanso. Cumplir y hacer aquello que el Señor me dice que haga. Tienes que amarlo, aunque Él te responda con odio y pecado. Ay, pero qué difícil es. Tienes que cambiar la visión y ver eso como el reposo de su alma y no como la angustia de mi alma. La visión que Josué tenía era, entrando tomaremos la tierra y eso será el reposo. Ahí vamos a descansar. Es necesario que despertemos del sueño de los placeres de este mundo y entendamos que el verdadero reposo para nuestras almas es
hacer la voluntad del Padre hasta que Cristo vuelva. El reposo se relaciona con dormir, ¿sí o no? El reposo, yo me acuerdo en el Zen decían, vamos a reposar. Y todos los huilas sacábamos una cobija y nos acostábamos. A reposar, a dormir. Oye lo que dice la Biblia, 1 de Tesalonicenses 5. Por tanto, no durmamos, no reposemos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. 1 Tesalonicenses 5:6. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Que lo que está diciendo el apóstol Pablo es, pónganse la armadura y consideren eso como su descanso. Y no duerman como los demás. Los otros, ¿a qué le llaman descanso? No sé. Hay tantas cosas a las que ellos le llaman descanso, pero esos serán ellos. El descanso mío es la armadura. Y la armadura, escucha, fe y amor. Y el casco de la esperanza de la salvación. ¿Qué debemos estar emanando los creyentes? Fe y amor. Y el casco de la esperanza de la salvación. En mí y en los demás. Mientras tanto, la fe incluye mis doctrinas. Es lo que yo creo. Y el amor. La Biblia dice que con gracia y verdad, con misericordia y verdad, y con la esperanza de la salvación, de que yo sea salvo y los que me rodean también, de que ellos también alcancen esa salvación. Y eso debemos llamarlo mi descanso, mi reposo. Les conté de una compañera, creo, no sé si les conté, les cuento hoy otra vez. Una compañera que le gustaba leer libros, una compañera de la universidad. En la universidad teníamos que leer muchos libros y ella leía todo y andaba a Shakespeare, otro libro que no había que leer. El Quijote de la Mancha, algo que no había que leer y ella lo andaba para leerlo. Y ella descansaba de leer leyendo. Y yo le decía, Gina, ¿cómo haces eso? ¿Descansas? Claro, me canso de leer a Freud, entonces leo a Shakespeare. No, yo cuando me canso de leer ya no leo. Ese es mi descanso. ¿Lo ves? Tenemos que aprender a descansar trabajando. ¿Cuál es mi descanso? Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi reposo. Ese es mi reposo. Todavía no ha llegado el día en que yo pueda desentenderme de eso. El día que ese día llegue, ya pasaré a un reposo eterno. Mientras tanto, reposo trabajando. Reposo leyendo las Escrituras, reposo orando, reposo proclamando el Evangelio, reposo dando ejemplo. Y eso es lo que Josué está diciendo. Vámonos al reposo. Pero era ir a pelear, era ir a tomar una tierra, pero él así lo entendía. Haciendo la voluntad de Dios, reposaremos. Haciendo la voluntad de Dios, estaremos satisfechos. Sepamos como Josué evaluar la situación y llamar reposo a lo que realmente Dios llama reposo y no a lo que el mundo llama reposar. La Biblia en Lucas 12:16 nos da el ejemplo de que alguien le llamó reposo a lo que no era reposo. Escúchalo. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí. Oigan lo que el rico pensaba. ¿Qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Eso estaba bien. El problema es lo que sigue. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa. Ese es el problema. Él había trabajado y había obtenido mucho. Y ahora le dice al alma, esto es descanso. Come, bebe, diviértete. Esto es descanso. Dice, reposa.
Pero Dios le dijo: necio, esta noche reclaman tu alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Te has pasado pensando que esto era el reposo. Yo voy a descansar cuando tenga mi casa, cuando tenga mi carro, cuando mi cuenta en el banco tenga tanto, cuando esto, cuando aquello, puras cosas de la tierra. Y hemos excluido esto. Yo voy a descansar haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo hemos excluido. Eso no es parte de la ecuación. Hemos considerado el reposo solamente cosas terrenales y materiales. Y hemos considerado que reposar es cuando hay para comer, cuando hay para beber y cuando hay para divertirse. Y Dios dice: eso es necedad, eso es necio. El verdadero descanso era: alma, ya tienes a Cristo. Alma, tenemos la palabra. Alma, disfruta de lo que Dios nos ha dado. Por fin tenemos iglesia. Ese es verdadero reposo. Las cosas espirituales, las que no se ven, esas son eternas. Y el que las tenga, ese sí ha alcanzado el reposo eterno. Concluimos, hermano, amigo mío, si el buen Señor te ha llamado a servirle, no endurezcas tu corazón y responde. Como padre cristiano, tú eres papá y eres cristiano, sí. Tienes una cantidad de tareas increíbles que realizar en tu matrimonio, en tu hogar y algunos ya hasta con los nietos. Ya el hermano Roberto tiene que ir planificando cómo traer el evangelio a la vida de ese nieto, porque es mi nieto y porque yo tengo influencia sobre él. Es mi nieto. Los míos aman ir donde papi, aman estar ahí. Es más, quieren estar más ahí que en mi casa. Yo me voy a poner los abuelos. Los abuelos tienen algo más que solo darles pinto. Algo más hay que darles a Cristo. Y si eres papá, reposa una gran responsabilidad sobre ti con respecto a tus hijos. Si eres esposo, una gran responsabilidad sobre ti con respecto a tu mujer. Te toca redimirla, te toca lavarla con la palabra, prepararla, purificarla. El otro día iba yo con mi esposa ahí en el carro, ¿verdad? Vea, mi amor, esto que yo le digo es por esto y duramos como 40 minutos mientras yo voy de camino a algún lado. A veces, ¿qué estoy haciendo? Lavándola. ¿Con qué? Con la palabra. Mira, mi amor, como si usted agarra un trapo y lo mete en la tina con agua. Mira esto, mira, aquí tú sabes esto. Y tú sabes que casi nadie hace eso. Yo sé que es difícil, pero mira lo que te estoy diciendo, y voy lavándola y lavándola. Es mi tarea, no es tarea de mi papá, no es tarea del pastor, es mi tarea preparar a mi esposa, que no delata, que no estorbe, que sea útil, que dé fruto. Es mi tarea hacerlo, es mi llamado, ¿sí o no? Maridos, sean cabeza de su mujer, pero yo no voy gritándole, no piense eso, ni tampoco peleándola, no, vamos conversando. Y yo estoy aprovechando el momento. Yo digo, ahora es cuando, aquí vamos. Ya, en este momento esto funciona, vamos con esto. Y también hay que ir viendo cuando ya no responde favorablemente, ya hay que parar. No es mi hija, es mi esposa. Pero es mi tarea traer el evangelio y lavarla. Mujer creyente, eres llamada a la piedad. Eres llamada a la santidad. Eres llamada a criar tus hijos en santidad y temor al Señor y a respetar a tu marido. ¿Vas a responder inmediatamente, confiadamente y como un creyente? ¿O vas a responder, no, es que pastor no sirve? Someterse al marido, ¿qué va? Usted no sabe lo que es vivir así, ¿verdad? No, hemos de responder como Dios dice que los hombres responden al llamado. Inmediatamente, confiadamente y creyentemente. ¿Se acuerdan, hermanas, el pañuelito blanco que dice que es lo que dice? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Cada cuánto lo levantaban allá en la conferencia? Cuando se indicaba algo, ¿verdad? Decía que van a levantar su pañuelo y decir, sí, Señor. Confiadamente. Inmediatamente. No era así como, ¿qué dijo? ¿Qué tal cosa?
Híjole. No, era levantar ese pañuelo en una conferencia de mujeres que tuvieron y había un pañuelo blanco que tenían que levantar que decía, sí Señor, porque es el Señor el que dice que las mujeres tienen que respetar a sus maridos, que los maridos amen a sus mujeres y se entreguen por ellas y les sirvan y que ellas respeten al marido. Es un llamamiento del Señor y hay que responder a ese llamado. Hijo que estás aquí, ¿cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos de alguien, ¿no? Hijos, escuchen, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes qué es honrar? Darles el lugar más alto que hay. Déles ese lugar, el lugar de respeto. Estaba viendo yo un video donde hay un viejito con un palo y hablándole al hijo de él que está en la moto. Y el viejito le decía al viejito, te voy a dar con este palo. ¿Quién sabe qué le estaba diciendo el viejito? Y abajo decía, honor a quien honor merece. Es papá, ¿no? A papá se le hace caso. Mi padre dice algo y yo escucho eso. Yo escucho eso, a pesar de que nos confunden que si soy hermano de él. Es mi papá, pero yo escucho eso. Dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Si no, te va a ir como un quebrado. Apúntalo y luego verás el resultado. Hermano Antonio, un hijo muy obediente, hermano. Dios lo ayudó, el Señor lo enseñó. Al hermano le va bien. Le va bien. Tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene su casa, hasta un carro. Y tiene trabajo. Ahí está. Le va bien. Hay otras historias peores. Hay historias peores de hijos que han desobedecido a sus padres. Hermanos míos, hay llamamiento. Eres pastor. Estás llamado a predicar la palabra y a ser ejemplo. Predicar y ser ejemplo a tiempo y fuera de tiempo. Eres creyente. Estás llamado a dar gloria a Dios, a conocerlo. ¿Se acuerdan? A glorificarlo y a disfrutar de Él por la eternidad. Debemos estar dispuestos a responder a eso inmediatamente, confiadamente, y yo no sé si esta palabra existe, creyentemente. Eso quiere decir transformando la manera en que lo veo y respondiendo a eso conforme a la voluntad de Dios. Dice Dios que hay de aquellos que llaman bien a lo que Dios llama malo, y llaman malo a lo que Dios llama bueno. Eso es creyentemente. Cambiar la forma en que yo evalúo las cosas y llamar bueno a lo que Dios llama bueno. A veces la carne dice, ¿verdad? Eso no lo hagas, eso es malo. Y yo digo, no, Dios dijo, eso es bueno. Vamos, sigue este camino, responde al llamamiento. Hermanos, es mi esperanza que Dios nos ayude a ver a Cristo y a ver la forma en que un hombre responde al llamamiento que Dios le da. Josué es un ejemplo de Cristo. ¿Sabes quién fue el otro que hizo todo hasta mayor que Moisés? Lo leímos en Hebreos. Cristo mismo, para darnos, entre otras cosas, su ejemplo y que sigamos sus pisadas. Si has fallado en seguirle y en responderle como Él manda, vuelve a Él en arrepentimiento y fe, y Él te dará la fuerza, Él te dará el ánimo, y tú podrás responderle como un cristiano responde a su llamamiento. Vamos a orar.